Buenas noches, estimados estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren sumamente bien. El día de hoy vamos a ver o a recordar un poco sobre el tema de la especiación y mecanismos de la evolución, es decir, cómo se forman nuevas especies. Dentro de ello, nosotros vimos que era la selección natural. La selección natural va a ser el principal promotor o motor de la evolución. ¿Por qué? Porque actúa sobre la variabilidad genética y también va a favorecer a los individuos mejores adaptados a su entorno. Es decir, que dentro de esta selección natural hay diferentes tipos de selección. Tenemos la direccional que favorece un extremo del rango de la variación, la estabilizadora que va a favorecer el promedio y elimina los extremos. Y la disruptiva que favorece ambos extremos y elimina el promedio. Dentro de ello, también vimos un poco sobre la deriva génica. La deriva génica eran los cambios aleatorios en las frecuencias de los alelos, en donde especialmente en poblaciones pequeñas. También vimos que era el flujo genético. El flujo genético eran los movimientos de genes entre poblaciones a través de la migración. La especiación. La especiación dijimos que era el proceso por el cual se forman nuevas especies. Ahí es lo que yo les daba el ejemplo de las polillas negras y las polillas entre más blanquitas con un poco de como pintitas de negro, ¿no es cierto? Entonces, esta especiación ocurre cuando las poblaciones se aíslan reproductivamente. Dentro de ello también vimos los tipos de especiación. Entre ellos teníamos a la alotrópica y a la simpráctica. La especiación alotrópica va siempre a ocurrir cuando una población queda separada geográficamente, es decir, por montañas, ríos, mares o también continentes. Un ejemplo de ello son los pinzones de las Islas Galápagos, que se diversificaron al quedar aislados en diferentes islas. Es decir, que podemos encontrar iguales especies, pero cada una de ellas va a tener algo específico, algo propio de cada isla, ya sean sus picos, sus patas o su forma de reproducirse. La especiación simprática sucede dentro de la misma área geográfica, es decir, que no van a tener barreras físicas, no van a estar separados por factores genéticos o tal vez por montañas o ríos o mares, ¿ya? Dentro de ello tenemos como un ejemplo a los insectos que se especializan en alimentarse de diferentes plantas dentro de su mismo hábitat. Para concluir, tenemos a las barreras reproductivas. Estas barreras reproductivas se clasifican en presigóticas, que es antes de la fecundación, y postigóticas, que van a ser después de la fecundación. Dentro de estas barreras presigóticas está el aislamiento temporal, es decir, que en diferentes épocas del apareamiento, ¿ya? El etológico, que va a ser en diferentes comportamientos sexual. El mecánico, que va a ser la incompatibilidad de organismos reproductores. Y el gamético es más con los gametos que no se reconocen, ¿ya? Dentro de ello, también tenemos algunas barreras postigóticas, que van a ser la hibridación, es decir, descendientes inviables o estériles, como la yegua o la mula que le conocemos, ¿cierto? Ahora, como ustedes ven ahí, la mula va a ser el cruce del caballo y el burro. Es decir, que la mula van a ser estéril. Ahora, vamos a ir con la evolución humana. Voy un ratito a dejar de compartir pantalla para empezar a compartir la evolución humana.
Dentro de la evolución humana estamos o se dan cómo fueron apareciendo los primeros homínidos, como los conocemos hasta hoy en día. La evolución humana va a ser un proceso biológico y también va a ser un proceso cultural. Pero antes de eso, ¿qué es la evolución humana? La evolución humana va a ser el proceso biológico y cultural, perdón, mediante el cual los homínidos o también familia de los primates, a la que cada uno de nosotros pertenecemos, dieron origen al Homo sapiens, que quiere decirse Homo pensante o Homo sabio, ¿ya? Es decir, nuestra especie actual. Dentro de ello tenemos a la evolución dual, es decir, que hay la biológica y la cultural. En la biológica vamos a tener cambios físicos, dentro de ellos también vamos a tener cambios cerebrales, locomoción y la dieta, es decir, cómo fue pasando poco a poco para nosotros ir conociendo o alimentándonos de mejor manera. La cultural. Dentro de ella están los usos de las herramientas, es decir, cómo fueron descubriendo ellos cada una de las herramientas que hoy en día las utilizamos, es decir, pero mejoradas, ¿ya? Su lenguaje y su organización social. Dentro de la organización social ya van a depender qué grupo va a hacer tal cosa y qué grupo se va a encargar de hacer tal cosa. Es decir, las mujeres se van a encargar de la agricultura, de la recolección, y el cuidado de los niños, mientras que el hombre va a ser el que va a ir a salir de pesca, de caza, y va a ser el encargado de traer la alimentación a la casa, ¿no? Y su lenguaje que poco a poco va a ir también evolucionando, ¿ya? Los primeros homínidos fueron los australopithecus, que se dio de entre 4 a 2 millones de años. Ellos fueron los primeros homínidos bípedos, es decir, que ya caminaban en dos pies. Antes caminaban, eran cuadrúpedos, es decir, que caminaban en cuatro patas, se podría decir así, ¿ya? Ahora caminan erguidos, es decir, que ya no caminan jorobados, sino que ya en una postura como recta, más o menos, ¿ya? Pero aún trepaban árboles, es decir, que ellos para protegerse todavía trepaban a los árboles, ¿ya? Su cerebro era todavía muy pequeño, tenía de 400 a 500 centímetros cúbicos. ¿Ya? Dentro de ellos tenemos al primer ejemplar que se lo encontró, que pongámoslo así, que fue nuestra tatarabuela, ¿ya? Que fue llamada Lucy, ¿ya? Ahora, después de pasar ese tiempo o esos millones de años, fueron evolucionando y se dio al Homo habilis, es decir, de 2,4 a 1,6 millones de años. Era el Homo habilis era considerado el primer representante del género Homo, es decir, que aquí ya fueron más hábiles, ¿ya? Por eso dice Homo habilis, ¿ya? Su capacidad craneana, o es decir, su cerebro, fue aumentando, ¿ya? De 600 a 700 centímetros cúbicos. Fue el primero en fabricar las herramientas de piedra, ¿ya? Él, a través de un golpe de una piedra, fue descubriendo que esa piedra cortaba, es decir, si le cortaba la mano, también puede cortar la carne. Y también fueron descubriendo poco a poco con eso las lanzas, pero también se dio cuenta de que no todas las piedras cortaban. ¿Ya? Por eso se lo llama Homo habilis, ¿ya? Su dieta aquí ya era más variada, era entre carnes y vegetales. Dentro de ello tenemos al Homo erectus, el conquistador del fuego, nos dice aquí.
El Homo erectus se dio entre 1,8 millones y 300.000 años, ¿ya? Aquí nos dice que su altura y proporciones similares a las del humano moderno, era decir, que ya eran más o menos como nosotros, ¿ya? Pero todavía les recubrían mucho todavía de los vellos, por así, ¿ya? Entonces, era un representante de un avance muy significativo en la evolución humana. Dentro de ellos, su capacidad craneana fue cada vez más aumentando, ¿ya? El primer homínido en salir de África hacia Asia y Europa, es decir, que ellos ya fueron mm, viajando más y más y más, ¿ya? Como lo dice ahí, de salir de África y hasta seguir hasta Asia y Europa. ¿Ya? Él fue el primero en descubrir y controlar el fuego, ¿ya? Era un avance muy significativo y revolucionario para la humanidad. Vivían en grupos organizados y cazaban en cooperación, ¿ya? Ahí ellos ya se encargaban de dar tareas a tal grupo y también para cazar ya eran muy pongámosles así, que ya cazaban como tipo en grupo. Por eso nos dice aquí, cazaban en cooperación, es decir, todos los hombres cooperaban para la caza. Ahora, el Homo neanderthalis, que fue de 300.000 a 40.000 años. Estos fueron adaptados a climas fríos de Europa y Asia. Ya recordemos que ellos viajaron de África, es decir, que salieron del continente africano y viajaron a Asia y también a Europa, ¿ya? Su cráneo ya era más grande, de 1,600 centímetros cúbicos, ya eran más robustos y más fuertes, ¿ya? Fabricaban herramientas avanzadas, también practicaban rituales de entierros y convivieron e incluso se cruzaron con el Homo sapiens. Es decir, que no solo ellos fueron los que fueron evolucionando, sino también de diferentes continentes. ¿Ya? Ahora, Homo sapiens sapiens, que va a ser de 300.000 años hasta la actualidad, es decir, nuestra especie. La capacidad craneana de ellas ya eran mucho más grande. ¿Ya? Por eso aquí, si nosotros vemos aquí, ¿no es cierto? Miren, el cráneo se fue también adaptando o evolucionando. ¿A qué? A la capacidad craneana que fue también evolucionando. Es decir, cada vez de lo que era más pequeña iba cada vez más aumentando y aumentando como es hoy en día, en la actualidad, ¿ya? Tenían un lenguaje muy complejo, también un pensamiento muy simbólico y abstracto. Al momento que yo me refiero a abstracto, es decir, que ellos en las cuevas dibujaban lo que pasó o acontecedió en ese día, ¿ya? Desarrollaban, como les dije ya, la pintura rupestre y también algunas esculturas. Esto fue lo que dio la revolución cultural y tecnológica. ¿Cuáles eran las características claves de la evolución humana? Primero, que eran el bipedismo, es decir, caminar erguidos, liberar las manos para manipular objetos. Y también, ¿qué les dio esto de caminar o ponerse de pie? Para que ellos, cuando eran cuadrúpedos, no podían visualizar de mejor manera todo lo que pasaba o estaba a su alrededor. Al momento que ya comenzaron a ser bípedos, ellos se dieron cuenta que podían alcanzar mucha más visión a su alrededor. Dentro de ello también fue el aumento del cerebro. Mientras más iban pasando los años o más iban evolucionando, sus cerebros también iban más evolucionando, creciendo más, teniendo mayor inteligencia, mayor memoria
y también una gran capacidad de planeación. Dentro de ello también estaba el uso de herramientas, es decir, desde las piedras talladas hasta nuestra actualidad, es decir, cómo se fue dando la tecnología actual. Su lenguaje. Su lenguaje antes era muy básico, pero con el pasar de la evolución fue el que se dio dando la comunicación avanzada y también la transmisión cultural de cada una de estas especies. La organización social. Aquí ya se pudo dar o se pudo visualizar la cooperación de cada uno de los integrantes del grupo, pongámoslo así. Cuáles eran los roles que iban a cumplir cada uno de ellos y también el desarrollo de la cultura.